tema Venezuela con otra mirada, una mirada más política. Estamos con Fernando Iglesias, diputado de Cambiemos. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Fernando, ¿qué dilema el de Cuba en términos de cómo muestra un funcionamiento social de la opinión pública, no solo en Argentina, sino en América Latina, en relación a hechos muy claros que son interpretados de maneras muy divergentes? Quiero decir, hay una sociedad, un pueblo como el venezolano en Venezuela que tiene niveles de pobreza del 87%, de indigencia, de pobreza extrema del 62%, es dentro de ese 87%, una crisis humanitaria en múltiples niveles, y sin embargo parte de la región apoya ese régimen y una gran parte, quizá mayor, lo cuestiona. ¿Por qué esa imposibilidad de acordar en algo que aparentemente, el sentido común diría, es muy obvio que no está funcionando? Bueno, lo primero que hay que decir es que ese apoyo es cada vez menor, ¿no? Simplemente remontándonos a algunos años atrás, Brasil apoyaba fuertemente, Uruguay tenía un compromiso, es decir, había toda una serie de países, Ecuador, Bolivia, ahora ese apoyo claramente ha disminuido. Pero haces bien en señalar esto, porque yo creo que una de las responsabilidades más altas de lo que pasó y está pasando en Venezuela le corresponde a Brasil, país limítrofe, país que es la mitad de Sudamérica, potencia mundial y cuya política exterior, en particular el gran responsable es el señor Marco Aurelio, que era el que manejaba esto, que tomó el control de las relaciones internacionales de Brasil por encima de Itamaraty, de la prestigiosa Itamaraty. Bueno, el PT con Marco Aurelio hizo un desastre. No hubiera sido posible lo que pasó en Venezuela desde el punto de vista de las violaciones a los derechos humanos y a la democracia sin el apoyo de muchos años de Brasil. Bueno, eso se terminó y yo veo un régimen cada vez más arrinconado. Arrinconado aparte por la realidad. Déjame empezar a contar una pequeña anécdota. Yo estoy en contacto bastante con emigrantes venezolanos. Un argentino venezolano que fue 4 años prisionero del régimen chavista, está trabajando ahora como asesor mío en la Cámara por unos meses. Preparamos una serie de proyectos de ley que tienen que ver con la inmigración venezolana acá para facilitar las cosas. Bueno, la mujer, no quiero decir el nombre, pero la mujer tuvo la desgracia de que falleciera su padre sobre las fiestas. Ahora. No, ahora. El hombre, después de pagar durante toda su vida las contribuciones sociales correspondientes, no tenía ni la medicación oncológica necesaria, se apagó de una manera horrible sin que lo pudieran asistir, sin que hubiera hasta medicación antidolorífica y de reparación. Ella quería viajar, pero obviamente corría el riesgo de ser apresada para que trataran de llevar a su marido de vuelta allá, tenía que dejar a los hijos. Bueno, un drama, estos dramas son enormes. Hablando con ella me ha contado cosas increíbles, realmente de película, de gente que, por ejemplo, no tiene para pagar la parcela en el cementerio y el cajón y entierra a sus muertos en una caja de frutas en el patio de atrás de la casa, de viejos que son, bueno, por ejemplo, 4 millones de animales domésticos tirados a la calle en Caracas, 4 millones de los cuales se calcula que 2 millones ya se los comieron. Claro. Es impresionante. Es de un nivel tremendo cuando se habla de una inflación de 2 millones %, cuando se habla de casi toda la población en la pobreza. Bueno, es conmovedor y yo veo un régimen cada vez más a la defensiva. Ahora, tal como le planteaba recién al canciller Fori, no toda la comunidad global diplomática, no todos los estados están siendo tan contundentes en la condena al régimen. Claramente Rusia y China tienen intereses económicos ahí, el petróleo, los hidrocarburos son centrales en la economía venezolana y son una oportunidad de negocios. Entonces, no está tan aislado como creemos. Está aislado en América Latina, pero sí. ¿Qué pesa más? ¿Estar alineado con China y Rusia e India o estar aislado en América Latina? Bueno, cada uno puede hacerlo, se hace lo que se puede. Efectivamente, Rusia y China son hoy el pulmotor económico porque claramente apuestan a quedarse con el petróleo y con los acuerdos. Es muy interesante esto, ¿no? Porque al mismo tiempo que hablan de soberanía,
¿no? El régimen chavista termina en una situación de absoluta dependencia, Claro. donde prácticamente un país donde no se produce nada, donde lo único que hay es el petróleo, y por lo tanto hay que vender el petróleo a alguien, y por lo tanto entran a tallar dos naciones como Rusia y como China, que no son justamente ejemplos de democracia. Bueno, del otro lado también me parece que ha sido muy grande el repudio esta vez, ¿no? El no reconocimiento, ya el hecho de no reconocer al gobierno de Maduro y reconocer a la Asamblea es una cosa muy fuerte. Hay un pronunciamiento de la OEA de hoy, hay los diputados de Cambiemos, que forman parte de un grupo más amplio en el Parlasur, han promovido y estarán discutiendo en este momento una declaración del Parlasur también de no reconocimiento del régimen de Maduro. Me parece que hay una condena cada vez más grande, y sobre todo hay dos cosas que ha impulsado nuestra Cancillería, el canciller Faurí, en las cuales yo algo he tratado de contribuir, que es primero denunciar a Venezuela por violaciones a los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Esto es muy importante para la propia Corte, que dejaría de ser una Corte dedicada a África para abrirse a una verdadera Corte Internacional, pero es muy importante también porque son 5 países latinoamericanos más Canadá, y creo que eso se va a seguir ampliando. Hoy veía las declaraciones de Antonio Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, también en absoluto alineamiento con eso. Me he permitido sugerir que también la Unión Europea podría acompañar en este sentido, de la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Y también hay otra cosa que yo creo que es una oportunidad muy especial en este momento. Argentina tiene en este momento la presidencia del Mercosur. La cláusula democrática del Mercosur sigue siendo una cláusula indefinida. Habla de democracia y no la define, lo que abre la ventana para países populistas que digan, bueno, a mí me eligieron, aunque sean elecciones fraudulentas como las de Maduro, a mí me eligieron, soy democrático y yo hago lo que quiero. Sin embargo, todos los países firmantes del Mercosur, que forman parte del Mercosur, son firmantes del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene una definición de democracia mucho más amplia y republicana. ¿Cómo es? Que incluye la necesidad de que haya un verdadero parlamento, de que haya pluripartidismo, de que haya elecciones libres, con observadores internacionales, que haya libertad de expresión. O sea, todos los requisitos que la Venezuela de Maduro no cumple. Yo creo que habría que incorporar el Pacto de San José de Costa Rica a la cláusula democrática del Mercosur, principalmente por Venezuela y secundariamente por otro fenómeno que se está de a poquito corriendo hacia ese lado, que es el de Evo Morales en Bolivia, que ya va por la reelección y la reforma constitucional. Ahora, Fernando, la definición de democracia liberal y republicana, y la valoración de la democracia liberal y republicana está siendo cuestionada, ¿no? En la discusión, en la conversación global también, porque grandes masas de población de la sociedad no se han sentido cuidados y representados por las discusiones y por las prioridades que esas democracias instalaron en países muy desarrollados, Estados Unidos o Inglaterra con el Brexit, el triunfo de Trump como el resultado de una población, de una elección en la que parte de la población no se sentía representado por los intereses de una política meritocrática urbana que no tenía nada que ver con sus necesidades desclasados por la globalización. Entonces, plantear que América Latina ahora puede fijar una definición de democracia con mucha más calidad, justo cuando la democracia está cuestionada, ¿no es un poco a destiempo, no llega un poco a destiempo? No, yo creo que esta es la gran batalla política del siglo XXI. Es decir, me parece que la globalización ha vuelto a crear, ha diluido de alguna manera la distinción política típica de los tiempos de bonanza, que es entre la derecha y la izquierda, que sigue existiendo, pero se ha diluido fuertemente. Y ha vuelto a aparecer la gran división política de los tiempos de crisis, que es entre grupos autoritarios, nacionalistas y populistas, y grupos que son republicanos, democráticos y cosmopolitas. Si vos mirás lo que está pasando hoy en el mundo, se asemeja la situación política y esta divisoria política repite amenazantemente lo sucedido en las primeras décadas del siglo XX europeo, ¿no? Por un lado tenías las potencias democráticas, por el otro lado tenías en una alianza implícita al eje nazista, fascista, Japón,
con Stalin, que había firmado un pacto de no agresión con ellos y que se rompió solo cuando Hitler lo atacó. No digo que estemos en el mismo nivel, digo que está claro que vuelven a aparecer estas tensiones. Sí, hay una geopolítica que tiene algunos puntos en común. Es la gran divisoria de aguas. Mirá, la globalización, había un equilibrio entre la política democrática y el capitalismo de mercado a nivel nacional. La globalización rompió esto, creó un sistema capitalista basado en la tecnología que tiene escala global y por lo tanto hay un desequilibrio de poder muy fuerte. Crisis dentro de ese sistema global que impactan en la credibilidad del sistema y de las democracias que lo sostienen. Sobre todo en los países desarrollados, cuyos habitantes son privilegiados a nivel global, pero no se perciben como tales. Entonces vos tenés dos soluciones a esto. Globalizás la democracia y las instituciones republicanas y avanzás con la idea de la democracia y el federalismo a escala global, cosa que no se ha hecho, y acá vemos las consecuencias, o va a triunfar la política destructiva de quienes creen que la solución es volver la economía y las sociedades a nivel nacional, construyendo muros para que no entren los inmigrantes. Ahora, ahí hay una paradoja en lo que señalás en el caso de Brasil. Vos señalás que el PT fue una especie de gran cómplice de Venezuela y de Maduro y del chavismo, porque no lo condenó en términos ideológicos y los efectos de un funcionamiento ideológico como el de Venezuela. Ahora está Bolsonaro, que decís que es un avance, implica el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, implica en relación a Venezuela... En relación a Venezuela un aislamiento. Ahora, Bolsonaro es cuestionado no por el mismo tipo de violaciones de derechos humanos que suceden en Venezuela, pero por un cierto sesgo de muy conservador, de derecha, muy centrado en la mano dura, que puede ir en contra de derechos humanos fundamentales. Sí, entonces, se matiza bastante esa división. Mira, hay que ver qué es lo que hace en la práctica Bolsonaro. Varias de sus declaraciones son alarmantes, pero también es cierto que Brasil las de Trump también son alarmantes. También son dos países con instituciones republicanas relativamente fuertes que suelen poner límites. Yo creo que hay un paso adelante en el sentido de que Venezuela ya no tiene, y en ese sentido lo dije, no tiene a su gran aliado en Itamaraty, que era Marco Aurelio y Lula, y eso es un viento de esperanza para la población venezolana. Después, lo que haga Bolsonaro dentro de Brasil va a depender de muchos factores. No nos olvidemos también a dónde llegamos, ¿no? Porque muchos miran solamente el aspecto corrupción, la irrupción de Bolsonaro como una respuesta a la corrupción. Yo creo que es una mirada limitada. En Brasil mueren 63.000 personas por homicidios por año, 63.000. Eso es una cantidad monstruosa. En términos de índice, que son muy representativos, es alrededor de 28 personas cada 100.000 habitantes. México está en 24. Que tiene una guerra del narcotráfico. Argentina, que nos agarramos la cabeza, estamos en 5, bajamos de 6 a 5, para tener una dimensión. Estamos hablando de un nivel de inseguridad en Brasil que es... 30 dividido 5 o 6 veces superior. Imagínate el impacto que tiene eso sobre la opinión pública y el pedido de mano dura. Ahora, por supuesto, yo no respaldo el pedido de mano dura, pero también hay que atender la irresponsabilidad de quienes permitieron que el Comando Primero de la Capital y el Comando Vermelho se hayan prácticamente apoderado de todo Brasil y se estén extendiendo hacia los países limítrofes. Muy atentos con eso. Fernando, hablabas de Uruguay, señalando que había una evolución en el cuestionamiento a Venezuela. Sin embargo, el Frente Amplio ahí tiene problemas. Echaron al secretario lo expulsaron por sus posiciones y su condena abierta contra Venezuela. ¿Qué pasa con la izquierda y Venezuela, que le cuesta tanto reconocer que ahí hay una crisis humanitaria y un problema de democracia? Bueno, es un viejo tema, ¿no? Es el viejo tema del estalinismo y del apoyo a la Revolución Cubana y se repite. Pero estamos en 2019. Bueno, habría que avisarles a los muchachos del Frente Amplio. Yo tengo una estima general, creo que el Frente Amplio ha tenido muchos aspectos positivos en los últimos años en la evolución de Uruguay, pero me parece que ya es inaceptable que este sector
chavista que está dentro del Frente Amplio le ponga las condiciones al gobierno nacional. De todas maneras, se han abstenido, eso es un pequeño paso adelante, pero realmente creo que Uruguay podría jugar un rol mucho más brillante en la defensa de los derechos humanos, porque es un país con una fuerte institucionalidad democrática y que creo que debería expresarse de otro modo. Pero vos hablas con fuerzas políticas distintas, te cruzás y además conversás y debatís con muchísima franqueza con distintas figuras. ¿Tenés alguna interpretación, alguna reflexión acerca de esa imposibilidad de reconocer una realidad tan acuciante como la de Venezuela o como algunas cuestiones de Cuba también? Sí, yo creo que es una confusión ideológica y un sesgo ideológico muy fuerte. No se termina de entender, una cierta izquierda no termina de entender que la división, la distinción entre izquierda y derecha es una distinción que nace dentro de una institución republicana. Es decir, no existía hasta que en la Asamblea Francesa se estableció un modelo de parlamento y ahí quedó. La izquierda eran los que querían cambios más rápidos y profundos, la derecha los que querían cambios más lentos, más progresivos y menos profundos. Ahí nace, dentro de una institución republicana. Lo que estoy diciendo hasta que no tenés un verdadero Congreso representativo y democrático, no tenés ni izquierda ni derecha. Lo que tenés es una discusión política anterior que yo la dividiría en dos. Primero, caos y anarquía o gobierno. Eso es Hobbes, ¿no? Esa es la primera distinción política. Y después, una vez que tenés gobierno democrático o gobierno autoritario. Me parece que la distinción entre un gobierno democrático y republicano y uno autoritario es previa a la distinción de derecha e izquierda. Si vos no tenés un gobierno democrático y republicano, no podés tener distinción de derecha e izquierda. Entonces, lo que digo es que los totalitarismos no son ni derecha ni de izquierda, son totalitarismos, están en una cuestión de discusión previa a ¿queremos un parlamento democrático y republicano, sí o no? Primero eso, y después discutamos quién es más de derecha y quién es más de izquierda. Me parece que en esa discusión está no solo Uruguay, no solo gran parte de la izquierda, está hoy la Argentina. Es el eje político de la Argentina. Te iba a plantear eso. El año pasado, cuando se dio el G20, una semana antes, se desarrolló este foro de pensamiento crítico nacional en el que participó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ella tuvo una expresión que me atrajo particularmente la atención y me pareció particularmente inquietante en relación a que la división de tres poderes de las democracias era una organización social antigua que databa de 1789, como una especie de cuestionamiento a la división de poderes y a la organización democrática representativa, republicana y liberal. ¿Crees que hay algún riesgo en Argentina de que ese tipo de miradas adquiera mayor arraigo? Las tuvimos gobernando el país durante 12 años con resultados que conocemos. No, bueno, no, pero había una división de poderes más allá de que fuera completamente imperfecta. A ver, ¿no? pero el kirchnerismo para mí fue una serie de fracasos a repetición escondidos detrás de un relato épico. Quisieron ir por los medios y crear ¿Alguien tiene alguna duda de lo que querían hacer con los medios? No pudieron. ¿Hay alguna duda de que el kirchnerismo, si hubiera tenido el poder, nos hubiera llevado a Venezuela? Sin medios independientes, con todos los medios del Estado trabajando como agencias de propaganda del gobierno, con la expropiación de las grandes empresas, quisieron tomar YPF, quisieron quedarse también con Telecom. Digo, me parece que lo que está planteando Cristina... Pero un cuestionamiento tan claro a la organización institucional de la democracia. Quizás era de facto eso, ¿no? Bueno, más o menos porque venían discutiendo esto con Chantal Mouffe. Sí, la mujer de Lustó. Y con... la Clau. Creo que es muy claro, es muy bueno lo que hayas traído a colación el discurso de Cristina, porque está muy claro lo que ella está diciendo. Lo que está diciendo es que lejos de ser más buenita o una Cristina diferente, como anda diciendo Albertito Fernández por todos lados, lo que tenemos es una versión reloaded, ¿no? Sí, a mí me sorprendió como Cristina la lectura estructural que estaba haciendo. Pero lo están diciendo todo, Luciana, lo está diciendo Diana Conti, la reforma constitucional, vuelven con lo mismo. Reforma constitucional, elección de los jueces junto con el gobierno, de manera que si ganan ellos no tengan ningún tipo de control, basta independencia de poderes. Y déjame decir esto, es cierto que es de 1789, pero se mejora profundizándose, no yendo al ancien régime, al antiguo régimen anterior a 1789, porque lo que ellos proponen, que es que haya un solo poder, el Ejecutivo, y dentro de ese poder un solo líder que
que detenta todo y maneja todo verticalmente, no es 1789, es antes de 1789, es lo que derrotó la Revolución Francesa. Ahora, Fernando, hay una disputa en términos electorales por un 30% que está indefinido. Cambiemos el análisis de los periodistas especializados en política y politólogos, es que cada uno, el kirchnerismo se lleva un 30% o puede tener garantizado más o menos un 30% del electorado, cambiemos otro 30% y en el medio hay una disputa por ese electorado más independiente o más lábil que todavía no se decide. ¿Cuánto crees que está arraigada esta mirada que desconfía de la democracia en términos de resultados en ese 30% que no se decide? Mira, primero déjame decir que creo que voy a violar las reglas matemáticas. Me parece que el tercio de Cambiemos es más grande que el tercio de Cristina. Uno está más cerca del 40 y el otro está por... Te bochamos en matemáticas. Entonces, estoy mal en matemáticas, pero en política es así. Entiendo lo que decís, sí. Y yo creo que yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista porque creo que pasada la emergencia económica, creo que la gente va a reconocer toda una serie de cosas que se han hecho. No parece pasar nunca la emergencia económica. La emergencia económica, no, yo creo que sí, hay buenas noticias, ha bajado el riesgo país, los bonos han subido, la bolsa ha vuelto a Pero la gente tiene bastante. tarifas muy altas y sueldos que no alcanzan la inflación. La situación, mirá, yo lo diría así. Este gobierno ha hecho cosas que no se habían hecho nunca en todos los sectores. El punto débil es la economía y después vamos a la economía. Pero nunca se hizo el trabajo que se está haciendo ahora en infraestructura, en la justicia. Nunca ha habido tantos políticos corruptos presos. Nunca han tenido los grandes jefes de las empresas que ir a los tribunales a declarar. Se están haciendo un gran trabajo también en la lucha contra el narco. Se está hecho un enorme trabajo en áreas más pequeñas pero importantes como la ecología, duplicando las energías renovables, duplicando los parques nacionales. Me parece que hay todo un trabajo que se ha hecho en todos los planos en solo 3 años que es notable. En economía estamos en una situación difícil que reconocemos, pero también es cierto que todas las causas de la decadencia económica argentina, que duraron 7 décadas por lo menos, están en vías de solución. El déficit fiscal está yendo hacia cero. Déficit comercial, ya estamos entrando en superávit. Déficit institucional y las locuras que se hicieron acá, pasamos la crisis sin corralito, sin corralón, sin hiperinflación, Fernando, sin todas las cosas que tengo tuvimos. Tengo una productora que me está hablando al cerebro directamente, bueno, la tengo ahí como infiltrada en mi neurona, pero te invitamos otra vez y seguimos hablando ya específicamente de la Argentina que se viene. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Vamos ahora con Juan Pablo Zanotto con información sobre el tránsito. Sí, Luciana, y nos vamos a ir a Mar del Plata, ciudad que de a poco va recobrando cierta normalidad.